Nueva de nosotros, contaminación 1682, 6.185.145 pesos con 17 centavos. En el fondo de ahorro es de 10.265.083.47. Ahí sí es importante que ahorita nos precise el contador el dato. Sí te pido, Claudia, que el contador nos precise el dato, porque si bien es cierto, en la cuenta corriente, la cantidad que tenemos, ¿me puedes explicar la cantidad de la cuenta corriente en este momento? Y la deuda. Si bien aparece una cantidad de 114.812, la deuda que tendría que pagar el sindicato es de 511.363. Si ahorita la pagamos, nosotros tenemos en cuenta corriente menos 396.550. Este es un dato muy importante, compañeros, porque si nosotros revisamos este dato, ahorita el sindicato está en un déficit por la fraudulenta gestión anterior, ¿sí? Tenemos menos 300, y sí que quede claro, tenemos menos 300, ahorita pagamos todo, tenemos, y apúntenlo, tenemos como sindicato en cuenta corriente en este momento menos 396.550.48. Eso es lo que nos dejó la gestión anterior y eso es lo que tenemos hoy en cuenta corriente. Si nosotros pagáramos los 511.363 que dejaron en deuda de seguridad social, SAT, prediales, etcétera, etcétera. Es muy importante que reconozcamos que como sindicato, por esta cuenta corriente, estamos en crisis financiera, estamos en quiebra y estamos tratando de recapitalizar esta situación, ¿sí? Pero es importante que la base, yo les pido de favor que le hagan llegar esta información a la base. Nosotros vamos a hacer lo conducente, se va a agregar ahorita tanto la hoja que se obvió por cuestión ahí de los talleres de imprenta, agreguen a este informe por favor, y sobre eso vamos a hacer la otra tabla que va a estar también puesta en la web y demás, del déficit que tiene en este momento el sindicato en cuenta corriente. Creo que esto va a orientar en gran medida lo que sería el punto posterior, que es el punto de política sindical. Antes estaríamos trabajando el punto de agenda laboral. No sé si en esta parte pudiéramos a lo mejor hasta invertir los términos y abordar primero política sindical y al final agenda laboral, si les parece y están de acuerdo. Porque estamos en eso, ¿sí? Miren, compañeros, a ver, el compañero, ¿cómo pide la palabra antes de iniciar el tema de política sindical? Quisiera que me aclarara estos 31.588 pesos que aparecen como solidaridad, ¿quién y cómo se gastó? Porque yo sigo pensando que la política de solidaridad, compañeros, se hace no tanto con dinero, sino con acciones directas en relación con otros sindicatos, y yo, que soy el responsable de esa secretaría, no he gastado un solo peso de estos 31.588. Una comida de la solidaridad. Solo aquí. Eso es lo que tú piensas, es tu opinión, compañero, y la respeto, pero por supuesto que no es la única opinión que podemos tener al respecto. Pregúntenle a la específica al respecto. Eso está bien, pero no, y con el ánimo de la transparencia y de la austeridad, quisiera que me aclararan. Yo sé que lo utilizaron de alguna manera honesta, solo quiero saber por qué, en qué y quién lo ejerció. ¿Usted se compró con el equipo de cómputo de
algo que aquí están generando de 93.375.94. Compañero Uriel. Buenas tardes. Yo no estaba en contra de que el compañero pregunto si ya comenzaron. Bueno, para lo del informe del Fondo de Resistencia, pregunta precisamente ¿a qué equipo de cómputo se refiere? Otra es de lo que están diciendo de que dejaron el Fondo de Resistencia los 5.350.000 inflación. Había un informe que ustedes vieron también que Jordania había pasado de fondo de ahorro a fondo de resistencia. Ajá. La pregunta es, ¿ya lo sacaron? ¿Ya sacaron ese dinero del fondo de resistencia y lo regresaron a fondo de ahorro? ¿O le están haciendo un paro a Jordania al no decir que no hay 5.350.000, sino debe de haber 4 millones y fracción si se regresan los 800.000 pesos a fondo de ahorro, ¿no? Entonces, esa es una. Otra pregunta que yo había notado. Escuché que se dijo por parte de la compañera Rosana que a la brevedad se va a actuar. Y yo pregunto, ¿qué entiende por brevedad este comité ejecutivo? Si estamos ya a varios meses y el Congreso mandató que tomando la posesión 2 meses después iniciaran con lo de las auditorías. Esa es una. 2, que se levantaran las demandas contra los que resulten responsables. Ahí estoy incluido yo, que se levanten las demandas. Y otra es una pregunta más. En el menú de los congresos se dijo que ninguno que haya apoyado la gestión de Jordani se quedara a trabajar con el actual comité. Y yo estaba viendo aquí al abogado Roberto Julio, que sigue, y él fue en su momento brazo fuerte de Rocío Salmerón contra los que estábamos en contra de Jordani. ¿Por qué sigue en el comité ejecutivo? Son las preguntas. Isela, después de Roland. Gracias. Tengo algunas preguntas. Quisiera saber si los 20,000 pesos mensuales que se tienen con un acuerdo con la UAM se siguen pagando. Y esa es una. Porque si ya se inició la demanda penal en contra de Jordani, ¿por qué no nos dan ya los números de carpeta de dónde se inició? Y si no se ha iniciado, ¿por qué es que no se ha iniciado teniendo ya tantas pruebas de este asunto? Y respecto al licenciado Roberto Julio, si se va a iniciar la demanda penal, ¿va a ser él quien haga todo este asunto? Porque entonces es un riesgo que el abogado de Jordani haga la demanda penal. Entonces aquí tendríamos que tomar un acuerdo respecto de eso. Son preguntas, sí. Aquí en sus conceptos ponen inventos, ponen asesorías. Hay un grupo que se es de la cuenta corriente que donde se llevan también gastos. No vayan a ser mezclados porque en la prehuelga no se manejan estos gastos. Alimentos se manejan cuando hay gente, pero aquí no ha habido gente, ni siquiera está vacío ayer, está vacío. ¿Por qué no están escritas? ¿Por qué no están por escrito? Ahora dice que Jordani no dejó nada, lo vuelvo a repetir, pero aquí dice que hay una suma de 5.350.000 pesos que se Por favor, ¿por qué no dejan ahí la pregunta? no cuadra. Quiero saber quién le hizo las sumas.
del respeto hacia las instancias. En ese sentido, mi pregunta va, ¿por qué se le dio dinero a otra persona y no directamente al GIF, que era el responsable de las actividades de prehuelga? Informaron acerca de qué asesorías, cuáles son las que aquí se están contabilizando y si son organizaciones que mencionen el nombre de las organizaciones o de quienes impartieron las asesorías. Bien, gracias. Es una pregunta. Aquí menciona que se gastaron 93,000 pesos para el equipo de cómputo. Mi pregunta es, compañeros, si cada gestión que llegue al local se le va a estar financiando el equipo de cómputo, porque se supone que se quedó el equipo de cómputo de la gestión pasada. Entonces, yo les pregunto, por favor, que me aclaren esa situación, porque ya no estamos dispuestos a que estén gastando dinero en el equipo de cómputo año tras año. Vale, gracias por la pregunta. Bueno, ahora procedemos ya a las respuestas o a los comentarios. Voy dando respuesta a algunas preguntas que ustedes han planteado y en su momento la compañera Claudia dará respuesta a algunas cuestiones de finanzas. Primero empiezo con respecto al compañero abogado, a Roberto Julio. Sí quiero aclarar que él fue abogado del sindicato, por lo menos yo así lo estoy considerando. Él tenía una serie ya de juicios, análisis, y desde que llegamos él nos empezó a ayudar a hacer una serie también de revisiones jurídicas, ¿sí? Él es un compañero que yo le reconozco, ha sido una persona estudiosa del tema laboral, del tema jurídico, tiene una formación que no tan fácil se encuentra entre abogados, ¿sí? Él tiene un doctorado en estudios laborales, conoce la discusión en temas laborales y por lo menos con respecto a mi experiencia como secretaria general es una persona que se conduce profesionalmente, ¿sí? No era desde mi perspectiva el abogado, porque yo no sé qué Jordani saque de su bolsa para pagarle al abogado Roberto Julio, ¿sí? No le permitía su salario pagar unos honorarios de un abogado. Ustedes chequen cuál es el salario del exsecretario, que no anda alrededor de los 8,000 pesos, de hecho no le permitía para muchas cosas, y en su momento, pues sí, y tú también fuiste en su momento testigo, compañero Uriel, de todas las compras, camioneta, moto, etcétera. No quiero entrar en detalles. No me corresponde y en su momento ustedes conocen esa información, ¿sí? Entonces, ¿por qué está Roberto Julio aquí trabajando? Porque pues es abogado del sindicato. Él ha dado seguimiento a la toma de nota, perdónenme, él participó en el proceso de toma de nota y ahí aparece su nombre junto con el del abogado Arturo Alcalde, con quien trabajan de una manera sumamente coordinada, ¿sí? Por eso yo he decidido que como abogado permanezca. Yo sé que ellos, y aquí reconozcan, compañeros, hay un grupo que está de este lado que quisiera desmantelar al sindicato. Perdón, pero yo no lo voy a permitir. Yo no voy a permitir que este sindicato lo destruya un grupo organizado de delincuentes, porque no son corrientes sindicales. No son corrientes sindicales. No son corrientes sindicales, son delincuentes porque desfalcaron a este sindicato que tiene toda una tradición en la historia del sindicalismo independiente. Y eso no se vale. Y por eso hay demandas judiciales, porque nuestro dicho se prueba con acciones jurídicas. No estamos inventando nada. Aquí están todas las cuentas bancarias, aquí está la transferencia de más de 3 millones del patrimonio financiero sindical a la cuenta personal bancaria del señor Jordani Padilla, ¿sí? Hay acciones, compañeros, y le estamos dando seguimiento.
¿Quién va a llevar el juicio en particular de la última demanda? Es lo que estamos valorando. No podría ser el licenciado Roberto Julio porque él está abrumado con otra serie de tareas que tienen que ver con asesoría y trabajo hacia los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿sí? Hay distintas, en su momento, y algunos compañeros se enteraron, hay distintas cotizaciones de honorarios. Había un abogado que solamente por confiscar ante un juez a las personas que han delinquido en este sindicato cobraba 170,000 pesos, frente a otros que son compañeros de lucha, que me permito en su momento reservar el nombre, incluso profesores o en Guam, Iztapalapa, que se han acercado de una manera comprometida a apoyar este proceso y que obviamente sus honorarios son muchísimo más bajos, nada que ver con la propuesta que les mencioné. El sindicato no ha parado, por lo menos este comité ejecutivo, y eso quiero que tengan la confianza, de evaluar honorarios en cuanto a abogados, en cuanto a auditores. Obviamente no pueden hacer las auditorías cotidianas porque el grupo que desfalcó al sindicato, y ahí está la CABEF, que no me dejará mentir, también robó toda la documentación. Es un acta que ya está ante la CABEF, toda la documentación probatoria que habían dejado en 3 cajas confiscadas en una oficina de aquí del primer piso, fue robada, compañeros, y ya se levantó el acta correspondiente. De ahí que de la gestión de Jordán, y también de paso se robaron las carpetas de la gestión de Venadero, de la gestión de Arturo Vega, y no hay información en este momento en el sindicato. Ustedes pueden hacer un recorrido incluso físico, y se darán cuenta que este grupo organizado de delincuentes se robó toda la información probatoria en la cuestión financiera. ¿Cómo podemos contender con esta situación para que no haya impunidad y no sigan robando a este sindicato? ¿Cómo podemos contender? Pues mostrando todas las cuentas bancarias que tanto el banco puede emitir como también la universidad para probar lo que ellos recibieron, y pues les va a tocar comprobar que en qué se gastaron, porque a nosotros, y ustedes lo saben, yo lo he dicho en múltiples ocasiones, compañeros, no nos dejaron un acta de entrega-recepción, ni en la Secretaría General, ni en la Secretaría de Finanzas, ni en la Secretaría de Organización, ¿sí? No tenemos esa, tampoco en la de Previsión Social, tampoco tenemos esa acta de entrega-recepción. Entonces yo quiero que ustedes también comprendan bajo qué circunstancias en este momento este comité ejecutivo puede impulsar un proceso de auditoría. No lo puede empezar convencionalmente. ¿Por qué? Porque no está la comprobación. Sabían, y yo entiendo, puedo presumir que escondían, y el problema es que se llevaron toda la información, y de eso le hemos hecho en su momento a la CABEF entrega de la información para el caso de lo de Previsión Social. A mí la CABEF me reportó, y aquí están los compañeros de la CABEF, si gustan preguntarles, aquí están, me reportó lo que fue sustraído en cuanto a comprobación de documentos, de facturas y demás. Aquí está la compañera que en su momento fue por mí a la oficina, la compañera, se me olvidó tu nombre, Juana, que fue por mí a la oficina para informarme que se habían llevado todas las carpetas, bueno, en su momento las cajas, la información de cajas, ¿sí? De que estaban confiscadas acá. Entonces, bueno, pues estamos ante gente que pues tiene operativos muy ya pues delincuenciales, y que nunca se había encontrado el sindicato con una situación tan grave. Aquí está también, no voy a dar, yo creo que en todo caso le corresponderá a la CABEF valorar si vamos a dar la nota, es preparar de alguna manera los delincuentes. Aquí está cómo fue, y está el sello de la Oficialía de Partes y directamente de la Procuraduría General de Justicia. Aquí está el sello. Yo creo que ustedes en su momento comprenderán que el sindicato tampoco es un ingenuo, y no vamos a darle a los allegados toda la información para que se lo lleven ahí a las personas que delinquieron en este sindicato, ¿no? Entonces, aquí está toda la información.
respecto a eso, respecto a la pregunta, yo nada más porque tiene que ver con este tema la abordaría, el resto lo tiene que abordar la Secretaría de Finanzas, pero algo que sí les aclararía es que se gastó en cómputo porque se tuvo que comprar paquetes de software y se tuvo que reponer lo que también robó la otra gestión, que fue el servidor, incluso en su momento se le informó a Amelia, porque Amelia nos dijo que no se encontraba aquí ningún servidor, donde estaba toda la información de Bolsa de Trabajo desde 1976 a la fecha. Todo el archivo histórico también fue robado junto con las bases de datos de previsión social y de Bolsa de Trabajo de este sindicato. Entonces quiero que comprendan en qué situación estamos y que ese servidor que tuvo, recuerdo algún costo, me decía ahorita la secretaria, me recordaba de 77,000, no sé si con IVA, sin IVA, fue el que ocupó en su momento un gasto importante de este desembolso, pero que es necesario para tener todo el sistema de información que incluso empezamos a usar en la comisión negociadora, para tener información de nómina, de plantillas, de personal académico, personal administrativo, etcétera, etcétera. O sea, nosotros no podemos operar con una laptop, por mucho que sea la marca preferida de la gente de esta de Apple. Necesitamos un servidor que tenga capacidad para manejar toda la información, y no solo para el momento que era importante de la negociadora, sino como parte patrimonial de este sindicato. Creemos que ya hay nuevas tecnologías que nos van a incluso permitir subir toda la información a la nube, para que desde la nube nosotros podamos estar haciendo consultas y sobre todo preservar la información del sindicato. Lo que nos pasó, compañeros, que es muy lamentable que nos hayan robado, aparte del patrimonio financiero, todo el sistema de información, el equipo de cómputo, pues no nos puede volver a ocurrir, compañeros. Sobre la pregunta de en qué se gastaban los 81,588, en la CFECI tenemos un cheque por 10,000 pesos, en esta UAS 10,000 y un desplegado de 11,588 pesos. Ya le sacaron del fondo de ahorro lo que le debe al fondo de resistencia, lo que le debe el fondo de resistencia al fondo de ahorro. No, porque en eso están trabajando los compañeros comisionados del fondo de ahorro y ellos tendrán que dar en su momento toda esa información. Pero no y luego me preguntan si se gastó en alimentos, en transporte, sí se gastó, y la señora Rosa Merona Gilberto, tanto que aquí está su apoyo, junto con el señor, porque decían que no se queda. Tanto que su esposo y ella cobraron el apoyo, hasta después de las 10 de la noche. No es diálogo, discúlpame, pero no es diálogo. En cuanto a las asesorías económicas, es del señor A ver, yo ya la verdad, compañeros, yo ya estoy cansada de los insultos de la compañera Maximina. Está mentándole la madre a la secretaria de Finanzas. Yo no estoy dispuesta, perdóname, pero sí, yo pido que venga la cadena, porque no puede ser que calumnien a una secretaria, ¿sí? Si no tiene fundamento. Y yo sí tengo fundamento, es un momento para mostrar quién robó al sindicato con una serie de notas de toda naturaleza que no terminó de pagar nada. Por favor, es una vergüenza, compañeros, es una vergüenza que las trabajadoras en su momento, por favor, también, le están gritando corrupta. O sea, yo le pido que le pidan verdad. Sí, voy a pedir. Les pedimos, compañeros, les pedimos que todos estén serios, en silencio. Miren, compañeros,
y lo que nos mandatan, lo que ya han aprobado los compañeros, ¿no? Entonces, va a ser muy complicado, compañeros, porque hay un grupo que viene a provocar. Nosotros, a ver, miren, compañeros, nosotros no tenemos que caer en esa provocación. Entonces vamos a actuar, vamos con las personas que se nos están informando, y va a llegar un momento en que nosotros vamos a decir quién entra y quién no va a entrar. Compañeros, sí, lo vamos a hacer. Entonces, no venimos aquí a sabotear, compañeros, no le veo otra forma, compañeros, no veo yo otra forma. Cuando veo que la gente está saboteando, compañeros, primero vamos a actuar y vamos a dictaminar, y después, compañeros, vamos a tener nosotros que hacer valer lo que se dictamine. A ver, compañeros, respecto a lo que está diciendo. Bueno, miren, compañeros, la única situación aquí y todos que somos inteligentes lo sabemos. Siempre estas personas que están del lado izquierdo, ¿sí?, están gritando, insultando, denostando, calumniando. Yo les voy a decir al compañero, sí, 10,000 pesos de la Celsuicig, 10,000 pesos del Estaguas y 11,588 del desplegado no te dan 31,588. Discúlpame. Si no sabemos sumar, pues yo creo que el problema no es de acá, ¿sale? Y si se tienen que aclarar cuestiones, ¿sí? Se tienen que aclarar cuestiones, ¿sí? En su momento lo aclararemos. Tú eres del comité ejecutivo, da vergüenza que no conozcan los datos, compañeros, porque estos señores de ayer. Por eso, a ver, compañeros, se hace mención en esta política sindical, y yo sí quisiera poner en mesa, el sindicato necesita un programa de saneamiento financiero, ¿sí? El sindicato jamás, mire, por más que me intenten inventar cosas, jamás se ha tocado un centavo de sindicato, a diferencia de otros compañeros. Entonces, miren, compañeros, uno, se necesita un plan de saneamiento de las finanzas del sindicato que tiene que pasar por una política de austeridad,
laborales por parte de gente allegada a Budelia y sobre todo ya se informó en el último correo que ustedes ya deben de revisar, ¿sí? A Hilda Gómez y demás, ¿sí? Y el hecho de que todo el mundo entre, ya tuvimos la experiencia, nos tomaron el primer piso por previsión social, el grupo, parte del grupo que se está del lado izquierdo, estuvieron tomando las instalaciones del sindicato. Hay gente que dice que nos, fíjense, que nos demandan cuando ni siquiera fueron trabajadores del sindicato, solo por dejarlos entrar, es algo bien importante, porque aunque el compañero defienda no sé qué derechos, el compañero Jo, ¿no? De libertad y demás, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo iba a hacer mi discurso de toma posesión, compañero Jo no respetaba mi derecho de expresión. Entonces, es importante que revisemos en su momento, te pido que me respetes porque soy una mujer, esa es mi primera, soy una mujer, ¿sí? Bueno, te voy a pedir, ¿sí? Entonces, todo eso nos va a llevar a delinear una política sindical que evite comportamientos golpeadores y agresivos de los hombres y de las mujeres de este sindicato, que nos permita fortalecer a este sindicato. Este sindicato, todos sus comportamientos que vemos nos han hecho muchísimo daño. Entonces, si la idea es fortalecer este sindicato, el carácter mixto, la perspectiva de género, donde los hombres no agreden a las mujeres, ¿sí? Si nuestra intención es esta, pues tenemos que trabajar con toda esta política. A mí me parece muy importante que en términos ya políticos reactivemos efectivamente, como se ha dicho, toda la estructura sindical. Tenemos claro, porque ha trabajado en eso por ahí el compañero Juan Esteban, que ahorita está apoyando organización y que juntos él y yo estamos sacando las tareas de la Secretaría de Organización, estamos haciendo un diagnóstico de cuántas comisiones no están siendo ocupadas, de cuántos también HICS requieren apoyo y capacitación. Y perdónenme, compañeros, ahí yo también tengo otra idea de la escuela sindical. No puede ser que nos perdamos en cursos y seminarios sobre la globalización, cuando lo primero que tenemos que ahorita formar es delegados, es comisionados y HICS. Tenemos que tener ejercicios importantes de levantamiento de actas, de qué hacer ante ciertas acciones que tienen que ver con incapacidades. Miren, compañeros, la verdad, para los académicos es muy difícil hablar contra corriente. Me han pedido los de la CABEP que ignore todas estas agresiones y que yo siga con mi discurso. Pero sí quiero que comprendan, sobre todo los trabajadores que lo están viendo ahí en la cámara, que comprendan que es muy difícil que el sindicato, con esta crisis financiera, con esta crisis político, con tantos problemas de carácter, sobre todo que tiene que ver con delincuentes, con violencia, con agresión, salga adelante. Sin embargo, los académicos, los trabajadores administrativos como la compañera Claudia, aquí estamos de pie con el apoyo también de toda la estructura sindical y varios de los compañeros que están aquí haciendo el trabajo día a día para atender previsión social, bolsa de trabajo y demás. Estamos aquí. Nosotros no estamos con una doble agenda, nosotros creemos que la agenda debe ser íntegra, congruente, ¿sí? Yo no puedo estar en un equipo diciendo una cosa y después haciendo otra en las bases. Entonces yo sí creo que es muy importante que la gente que nos está y me tocó un momento histórico difícil, sabíamos también desde el foro universitario
que molesta a muchos porque trajeron la corrupción a este sindicato, lo sabemos, pero como dijera un político por ahí, los que se van ahí son los corruptos, pero este sindicato tiene larga vida, no lo hicieron ni los que operan a gritos y a sombrerazos, lo hizo gente inteligente, académicos, que fueron los que fundaron este sindicato, y muchos trabajadores administrativos que hoy están aquí con nosotros han sostenido y tienen todo nuestro respeto porque han sostenido a este sindicato. Jamás se había visto el desfalco, por mucho que le tiren a muchos exdirigentes, jamás se había visto el desfalco que se vio en la gestión de César Giordani Padilla Salmerón, ¿sí? Eso nunca se había visto en este sindicato. Por eso hoy tenemos nosotros como comité ejecutivo la obligación de impulsar la política sindical como a través de la transparencia. Hemos avanzado en el portal de transparencia, se ha reconocido que los sindicatos hoy están dando información, no cayendo en toritos como los que plantea el secretario metiéndose por transparencia para hacer una serie de movidas y demás. No, con gente seria que hace preguntas serias estamos respondiendo, porque tampoco somos ingenuos. Estamos trabajando también la política sindical, reactivando la estructura sindical. Hemos tenido reuniones con GIS, reuniones distancias, reuniones con comisiones, con agendas y con la gente que ha sacado adelante a este sindicato. Tenemos el programa de saneamiento a las finanzas y de emergencia, porque imagínense, estamos en números rojos en la cuenta corriente por todos estos desbancos. Entonces, nosotros tenemos que seguir. Acuérdense que cuando nosotros entramos, dijimos que se había, en ese momento nosotros teníamos reconocidos una deuda de 300,000, ya se duplicó porque ya revisamos todo lo que no pagaron la gestión sindical, y hay una nota también de Miguel de Carrayán, ¿verdad? De todas las deudas que nos dejaba, que por ahí se encontró hace unos días, y que efectivamente cotejan toda la deuda que nos dejaron, que asciende a los 600,000 pesos. Entonces, nosotros, junto con ustedes y obviamente con los trabajadores, sabemos que tenemos que sacar adelante ese sindicato, porque de este sindicato depende el contrato colectivo de trabajo y depende nuestra estabilidad laboral. Eso es algo que también quisimos hacer patente durante la comisión y la revisión, porque estuvimos asistiendo a todas las unidades, dando sobre todo jornadas político-culturales con toda esta información. Entonces es importante que ustedes también sepan que se tendrá que difundir toda esta información. La política de medios tiene que mejorarse y creemos que es parte importante de la política sindical. Yo ahí le daría, no voy a caer en provocaciones, compañero de solidaridad, voy a seguir adelante. Hemos trabajado muy a gusto, con muchas presiones, con muchos compromisos, pero también con mucha responsabilidad. Nosotros no estamos como otros compañeros, ¿verdad?, de oportunistas aquí. Estamos trabajando. Gracias. Bueno, miren, a mí sí me gustaría ratificar lo que acaba de comentar la compañera Rosana. En primera, porque efectivamente no pensábamos encontrar un sindicato en estas condiciones. Y no me estoy refiriendo a las condiciones de las cuestiones políticas o de trayectorias. Estamos hablando de condiciones materiales y económicas para funcionar. En ese sentido, a mí me gustaría, hemos identificado en la Secretaría de Conflictos, aparte de los conflictos laborales que se dan cotidianamente y que en cierta medida lo que estamos haciendo es salvaguardar los derechos y la integridad de las personas en la medida de lo posible. Pero por otro lado, efectivamente, lo que percibimos y no estamos acostumbrados, al menos yo no estoy acostumbrado precisamente a esto, que parece un mercado por una parte, y por otro lado a dos compañeros que se la pasan de a muertito en el comité ejecutivo, y lo digo claramente, y lo dije precisamente, lo dije
¿no? Desafortunadamente así son las cosas, compañeros. Desafortunadamente así son las cosas. Entonces, y eso es muy importante. Y efectivamente hay pruebas que se están procesando la también. Y bueno, entonces esperamos a que yo ratifico, insisto, lo que dijo la doctora Rosana, y convino a los compañeros a que se pongan a trabajar para el sindicato y no a su agenda. Y que dejen de agredir a la compañera Rosana. Por favor, Job, te pido como hombre, Job, que dejes de agredir a la compañera Rosana. Ojalá puedas mantenerte. A ver, compañeros, ya hemos permitido estas actitudes muchas veces. Llevamos mucho tiempo perdido por esta misma situación. Ya se les dijo, compañeros, tranquilos, continuemos con los trabajos. Es algo como caber. Y junto con los compañeros, aunque te rías, Maximiliano, aunque te rías, sí, y precisamente por eso hacen ustedes lo que quieren, porque no respetan a las comisiones. A fin de cuentas, los invito como comisión de vigilancia, llamando la atención verbal a ustedes, al próximo se retiran. Y es en serio. Y si no se saben, pues terminamos el comité de huelga. Bueno, entonces seguimos con la reunión. Íbamos a pasar a la agenda laboral o política. Bien, compañeros, miren, se hicieron preguntas a la mesa, particularmente a los integrantes del comité ejecutivo que están conduciendo estos trabajos. Ya contestaron y es suficiente y hasta ahí se cierran las respuestas. Vamos a pasar en tal caso a las intervenciones, al debate. Y en tal caso preguntamos para el debate, no hay problema. Todos tienen, sí, hoy mismo. Entonces vamos a levantar la lista de intervenciones. Le vamos a pedir si... Bien, vamos a levantar la lista de intervenciones. Le vamos a pedir a Pablo que por favor levante la lista de intervenciones. Para este punto, porque digamos, y el sentido de la discusión sobre este punto tiene que ver sobre el informe que nos entregó la Secretaría de Finanzas, particularmente sobre el saldo en cuenta corriente, que ahí hay un déficit, lo que nos dicen, y lo de fondos de resistencia, y sobre todo teniendo presente en la discusión que tenemos acuerdos de Congreso que se tienen que ejecutar. Entonces, para que levanten la lista, por favor. Sí, entraríamos, es un tema que tiene que ver con política sindical, podríamos levantarlo. Roldán, Gisela, Rocío Salmerón, Job, ¿están anotando, perdón? A ver, perdón, va de vuelta, perdón. Roldán, Gisela, perdón. Rocío Salmerón, Job, Reina, Rodolfo Ramírez, Gilberto. Cuando a mí me acusan de un plan general aquí, que rateros, yo quisiera que me demostraran, porque yo ni un peso al sindicato le debo. Ni un peso. Al contrario, de mi bolsillo un peso para hacer las cosas. En mi bolsillo. Ahora bien, yo sí, si hablamos de allá para acá y de aquí para allá, y hablamos, yo sí te pediría, Roxana, que me demuestres que son aquí. Hace un rato lo que dice ahí que esto es un equipo sindical. ¿Sí? Y aquí está
está el compañero de Gaber, aquí está el compañero y le dije, Gaber, ¿cómo lo haces? Sí, yo quiero que me demuestre. Ahora, los números de los 989 o los 900,000 pesos que tienen aquí en esa camioneta, rápido, con eso concluyo. Esos 900,000 pesos que me los desglose a profundidad, porque la verdad, en el sindicato nadie se presentó a las negociaciones. Lo bueno de esto es que soy fantasma. Bueno, ya vimos el informe, es general y necesitamos detalles. Aquí lo estamos viendo, se está pidiendo la aclaración sobre prensa, porque en la parte de solidaridad vuelve a decir que hay cuestiones de prensa. Entonces, que este informe se vuelva a hacer de manera detallada para saber exactamente en qué se gastó dinero. Ella se comprometió a hacer un informe mensual, lo que no ha hecho, entonces que entregue los informes mensuales. No podemos seguir con imposiciones. La secretaria general nos ha impuesto, ya se le dieron las razones respecto a Roberto Julio. Me extraña que el abogado insista en quedarse, esa es una cuestión de ética. Él mismo no debería de estar aquí por haber participado en el anterior comité. Qué bueno que Uriel recuerda que está pendiente la investigación acerca de las finanzas, porque aquí solamente aparece Giordani, pero el responsable de finanzas es Uriel, y también Aurora, y también Cipriano, solo que Cipriano, más listo, ya se jubila. Entonces, se tienen que retomar esas investigaciones para que quede realmente completo esa información sobre finanzas. No se quiere aprender, porque el sindicato siempre se ha manejado así. Lo que esperábamos de este comité es que precisamente nos diera una propuesta para manejar los fondos. Ella lo sabe y lo sabe porque escaneó toda la información. Cuando ella trabajó en conjunto con Giordani, le pidió la información y ella lo tuvo. Y en su momento ella fue la que pegó las notas en donde se veían los gastos de la compañera Griselda. No lo hizo Carvallal. Carvallal pagó los planos rotos, pero quien la hizo fue ella. En el caso de la entrega-recepción, ahí están los videos y muchos de nosotros vimos cómo se entregó el acta de entrega-recepción. Ahora, finalmente, compañeros, si nosotros permitimos que se dobleteen, que la gente que no es la responsable se encuentre encargada de los lugares, lo único que está sucediendo es que la gente que necesita dinero, préstamos de urgencia, los pobres pasan un viacrucis, compañeros, porque no hay quien sea el responsable. Si ustedes aceptan que haya una persona que de pronto venga y nos imponga. Muy bien, gracias compañera Rocío, gracias. Compañera Reina, aquí tiene... No es mi apasión, compañero. Aquí hay un informe que tiene el formato del banco y que por más inteligente que usted fuera, usted no puede generar ni el formato ni los vouchers. Y hay cosas que aquí se quieren tapar. Y desafortunadamente, como dice la compañera Roxana, es un grupo que no sé a qué intereses corresponde. Lo que sí les puedo decir es que no corresponde a los intereses de los trabajadores, porque jamás elegimos un representante para que venga a llenarse las bolsas y a tratar de adquirir lo que muchos construimos en años, compañeros. Eso no puede ser. Y como se lo dije hace rato, yo jamás en la vida voy a encubrir a alguien que venga a robarles o a robarnos, porque soy incluida. Llegué con las manos limpias a este sindicato y con las manos limpias me voy a ir, compañeros. Y lo que no podemos permitir, fíjense, es seguir en esa trayectoria y en esa ruta de insultos y que la compañera, por ejemplo, que en este momento no pertenece como trabajadora en la universidad, se dé lujo, fíjate, de ir a... Mira, recientemente yo contendí para el consejo y yo no contendí para que me eligieras porque fuera licenciada, contendí porque tengo los elementos para representar a la base
¿sí? ¿Qué piensa que el sindicato o los trabajadores se dejen guiar por una persona sin principios, sin valor, sin preparación? Una persona, fíjate, que anda viendo a ver a dónde se acomoda y qué sabe. Porque mira, cuando yo he dicho política laboral, es política, ¿sí? Mira, este informe, no compañera, yo no tengo yo no tengo de qué estar arriba de su familia. Mira, este informe dice que ese Rosana se lo inventó. No, son copias del banco, compañeros. No podemos dejarnos llevar por la bola del pasillo de gente que vela por sus intereses, compañeros. Yo coincido totalmente con el comité. Si son 3, si son 4, si nos quedamos 50, no importa, compañeros, pero que los que estemos aquí luchemos por rescatar esta organización que le costó a gente larga y muy preparada. A ver, compañeros, les recuerdo que estamos tomando nota de todas las ofensas y groserías que están diciendo. Nada más les recuerdo. Bueno, entonces le quiero pedir a la Carlos, en primer lugar, independientemente que al rato les hago llegar el oficio, pero quiero que tomen nota de la calumnia que nos lanzó a mí o que le demuestren que Carlos, ¿sí? Que le demuestren que Carlos. Y Pablo, no te escudes en la Secretaría General. Yo no estoy agrediendo a la Secretaría General, me estoy dirigiendo a ti. No, bueno, y finalmente la gestión la califica la base, Pablo. Y la base dice que hay alguien muy incompetente en el comité ejecutivo. Que castiga todas las que defienden las piernas. Bueno, en fin, compañeros, lo único. Me estás metiendo. Me estás diciendo que cada uno. Me estás dando. ¿Estás tomando nota de eso, por favor? Eso ya es expresión del sindicato. Eso es expresión del sindicato. Está cuestionando mi amiga. Hasta un minuto. Ok, pero tome nota, por favor, que cuestionó mi hombría. Lo hizo, aunque no creo que lo pueda sostener en otro lugar. Eso sí. Aquí no que lo proteja, pero en otro lugar no creo que sea. Sinceramente, sería más pequeñito de lo que le porcía. Bueno, miren, compañeros, el principal problema del sindicato es el dinero. Estamos metidos en un reto por el dinero, porque el sindicato es un gran negocio para una casta que ha controlado este sindicato durante 30 años. Y no solo se trata de la corrupción, compañeros, se trata de las prebendas que se dan, se trata de que el apoyo político se consigue o se consigue regalando prebendas, distribuyendo el presupuesto, etcétera, etcétera. Y si no salimos de esa forma de hacer las cosas, nos vamos a hundir, compañeros. Entonces, lo único que estamos pidiendo a esta gestión es que clarifique estos gastos. Y yo sé que lo puede hacer, pero no sé por qué se ofenden y responden de esa manera agresiva si solo les estamos pidiendo cuentas claras y que desglosen las cuentas, que nos digan a quién le dieron este dinero, para que veamos que ahí no hay ni familiares, ni novios, ni novias, etc. Y que la gente que trabaja con ellos trabaja de a gratis por voluntad y compromiso. Queremos que eso quede claro. Yo sé que lo hacen o les cobran. Eso es lo único que queremos. Gracias, compañero. Seguiremos, compañeros. Sé que está muy calientito esto, pero se requiere tranquilidad. Son 5 oradores, tenemos más compañeros anotados en la lista de intervenciones. Vamos a preguntar a los delegados. Quienes consideren que hay que continuar con la ronda de intervenciones, favor de manifestar.
contestarlo levantando su voto, por favor. Bien, creo que lo podemos hacer económica. Los compañeros que consideren que no hay que seguir con la ronda. Muy bien, compañeros. Vamos a continuar con la ronda de intervenciones. ¿Quién continúa, Pablo? Perdón. Rodolfo Ramírez, Gilberto, posteriormente le toca a mí. Rodolfo Ramírez está. Tres minutos, compañeros, 3 minutos. Ya llevas esto. Bien, compañeros, me voy directamente a hacer propuestas. El asunto de las cuentas siempre ha sido complicado en todos los comités, no solamente ahora. Creo que justamente por eso es que se debe primero sanear las cuentas, separar las cuentas que utilizó la gestión pasada con las cuentas que está utilizando este comité. Regresar los recursos de las cuentas que se hicieron transferencias de una a otra a la cuenta que actualmente quede vigente, que eso se publique, porque de lo contrario no sabemos en efecto cuánto haya en cada una de las cuentas y cuánto es lo que vamos a disponer. Insisto que debemos de reglamentar los gastos. Miren ustedes, hace años, cuando me tocó estar en la gestión, solamente algunos cuantos que acudían a las reuniones se les daba para taxis, no se les daba a todos. Justamente en aquella ocasión se hizo una propuesta para que se les diera a todos los que se quedaran a las reuniones una cantidad para irse a sus casas, con tal de que llegaran bien. Desde entonces no se ha actualizado esta cuenta, sin embargo se siguen gastando y gastando cada vez más. El otro asunto, hay gastos operados en efecto que se deben de hacer. Hasta esa gestión en la que estuvimos, no se le había dado mantenimiento a este edificio. En ese tiempo se hicieron mantenimientos completos a los 2 edificios que teníamos. Después de ahí para acá, no se han hecho reparaciones cuantiosas y sin embargo se siguen gastando los recursos. Creo el otro, hay un fondo de operación. En aquel tiempo acordamos en un congreso que todos los gastos tenían que ser justificados con factura, no con notitas. Sin embargo, fue la única gestión que lo llevó a cabo. Después de ahí, volvemos a lo mismo, hacer gastos innecesarios, hacer gastos con otras, y eso justamente es lo que no se debe permitir. Si hoy en día todo el mundo que hace gastos, que tiene empresas, que tiene, hace comprobaciones, ¿por qué aquí en el sindicato no hacerlo? Tenemos un sindicato con historia que ha sido activista. A nivel nacional era uno de los sindicatos que encabezaba todas las cuestiones políticas sindicales. Decayó justamente ese trabajo que tenemos que hacer con los representantes que están al exterior y que están con otras organizaciones. Ese es el trabajo que se tiene que hacer. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que recuperar la lucha que ese sindicato ha tenido durante su historia. Y solamente tenemos que ir con los trabajos a decir la verdad, y la verdad es transparentar justamente las finanzas de la gestión anterior y llevar correctamente esta gestión, las cuentas. Creo que aquí las jugadas de salud y los negocios están a la orden del día, ¿verdad? Yo quisiera en todo caso recordar un poquito la historia que creo que a Roldán se le olvida, ¿verdad? Se le olvida y viene y se para aquí si quiere curar en salud cuando en algún momento de su vida laboral en esa universidad contendieron una planilla, ¿sí? Y era la Secretaría de Finanzas a la que iba contendiendo. Y dijo muy claramente que la unidad de Iztapalapa, que él llegaba, si llegaba al comité, iba a robar. Claro que no lo dejaron llegar, por eso aquí se para y dice, a ver, compruébeme que robé, y si no lo dejaron llegar a robar.
que me lo pruebe. ¿Se robó? ¿Sí? Entonces, ahora te voy a decir aquí, no, ya, compruébalo. Te voy a decir aquí, no, compruébalo. Y la distinguida dama del grito y el candidato, la distinguida señora Maximina. Y miren, les voy a decir una cosa. Ese sindicato, con ese tipo de personajes aquí, de esa distinguida dama, por eso no avanza. Porque no tiene otro discurso, fíjense, a todo el mundo le dice ratero. O sea, no se jacta de decir, sea ratero, no sea ratero, no se jacta de decirlo. Pero había que recordar los 5 pesos que dijo, y con perdón de ustedes, que se les dijo a todos, que por pendejos los trabajadores se lo habíamos dado, pero no se lo pensaba. Sí, claro que hay que asumir los errores y las baterías que ha hecho esta señora. Y miren, yo creo que la cuestión del informe que se tiene de finanzas, tenemos el Congreso, y ahí se van a aclarar todas las baterías de todos, hasta de la señora esta distinguida dama del grito, ¿sí? Entonces, yo creo que tendremos que llegar a ese Congreso con un informe muy claro del Comité Ejecutivo y total, que pague y que caiga el que tenga que pagar, ¿sí? Y espero que esta distinguida dama Gómez pague lo que se robó. En el tema de finanzas, compañeros, es muy importante tomar como referencia documentos que anteriores comités ejecutivos han suscrito o han publicado. Tengo en mis manos, compañeros, el informe de finanzas correspondiente al 27 de febrero de 2015. Es de la gestión anterior, que correspondió a la revisión salarial como en este año. Ellos reportan, compañeros, 1.631.000 pesos como gasto. Y en esta ocasión se reportan 997.000. 2 años más tarde, o 2 años después del 2015, se están gastando 634.000 pesos menos. Y comparado con la gestión de Antonio Veladero, la diferencia es importante. Incluso aquí mismo la pusieron el dato. Aquí mismo, no hay que ir a otro dato, 716.000 pesos. Tuvieron la osadía en aquel entonces de decir que ellos habían gastado 914.000 pesos más que la gestión anterior, me refiero a la gestión 2015. Pero es muy ilustrativo este cuadro, compañeros, porque ahora quienes reclaman y dicen que digan por qué tanto dinero en 93.000 pesos, que ya lo aclararon para el equipo de cómputo. En aquella ocasión, compañeros, en mobiliario y equipo de cómputo se gastaron 385.000 pesos. 4 veces más de lo que 93.000 pesos que se gastaron en este periodo por las razones que ya explicaron. Pero hay más. Y preguntamos, ¿a qué dedicaron siempre en la página 3? Y dice, bailar. Y cuando preguntamos después, ya llegando al Congreso, nos dijeron que eran por las playeras que habían comprado. 120.000 pesos de playeras. O sea, increíble, compañeros. Pero no gusta que de pronto se diga con los datos. Este es el informe recepción del fondo de resistencia. Y entregar después. Hagan sus cuentas y sin huelga. Lo que dijo Uriel hace rato, que del fondo de ahorro trasladar, porque de lo contrario hubieran entregado. Efectivamente, termino. Se tiene que hacer este CGD de pedirle al Comité Ejecutivo las decisiones que aprobó el Congreso. Porque frente a lo que se informó por Toño y lo que informa este Comité Ejecutivo, de verdad, solamente los ciegos no pueden ver el gran desfalco que hay en las cuentas. Que sea el bote limón, chavos.
Dijeron aquí algo extrañísimo, que los números se manejan a libre albedrío. Eso contradice el principio básico de cualquier ciencia, compañeros. Y si partimos de eso, pues no sé qué carajos estamos haciendo aquí. O sea, un principio básico. Se dice cualquier contador lo hace. No, los contadores corruptos. No, un buen contador no tiene por qué hacer eso. Los números y las matemáticas son exactas, explican el universo. Ojalá nos ayudara a entender un poco nuestra realidad. Sobre el asunto de que efectivamente Arturo Alcalde es el representante legal, sí, un representante legal que entiendo, no se le cubrieron todos sus honorarios. O sea, en uno de los informes veo que se le deben honorarios a Arturo Alcalde desde febrero del año pasado. Claro, el problema, fíjense, lo que yo entiendo como el problema que estamos viviendo es que nos han llevado un pequeño grupo, nos han llevado a todo el sindicato al lodo, a discutir que si las mentadas, que si no las mentadas, que si el adjetivo, que si no el adjetivo, que... Y lo que está, la hombría, que si no la hombría, lo que está de fondo aquí es un problema de corrupción. Un problema de corrupción, no un problema de mafias. Las mafias son otra cosa, no confundamos. Una cosa son las ideas políticas, una cosa son los grupos políticos y otra cosa son los grupos delincuenciales. Esas sí son mafias. Lo otro no, que no nos quieran embarrar, que no quieran llevar a este sindicato a esa discusión. Este sindicato tiene argumentos, sus afiliados tienen argumentos para debatir en otro terreno. Y no con la calumnia, con la injuria, con frases de que si los números se pueden hacer para acá, para allá. No es cierto. Las matemáticas son exactas. Y el que se robó dinero, se robó dinero. Justamente el acuerdo del Congreso son auditorías para evitar justamente las suspicacias, para evitar que se deje, permíteme Gisela, deja de gritar, no estoy agrediendo, deja de gritar. Mira, justamente esto tiene que ver para aclarar. Esto tiene justamente para que disipemos todas las dudas. Total, ¿no robaron nada? Pues que no, seguramente así se reflejará. Quien no robó nada, así se va a reflejar. Pero, perdónenme, como los números, y concluyo con esto, como los números no se pueden manipular, las matemáticas son exactas. Quien se llevó esos millones de pesos, o quienes se llevaron esos millones de pesos, son responsables y van a pagar. Jorge Dorantes, por favor. No estás solo. No, yo creo que ya se han dicho muchas cosas. Aquí lo preocupante es que se vengan a decir cosas, defender lo indefendible, yo diría, más también llegar en esa lógica, ¿no? Hay gente que pide cuentas claras, puntuales, hasta de la comida, cuando se pararon a comer 2 tamales ahí en la rectoría, 2 veces, y su hijo también, y su esposo también se pararon y se formaron por los tamales. Entonces aquí vienen y dicen que den cuentas de que se gastó, que porque no hubo comida, que no hubo taxis. También se formaron por 100 veces, Eso hay que decirlo muy claramente. Entonces yo creo que lo que tenemos que definir claramente desde este sindicato es que las cuentas están muy claras, que no les quiero entender es otra cosa. El hecho de gastarse menos que la gestión pasada, pues dice muchas cosas. Y más allá, yo quiero pensar que el gasto fue por los acarreos estudiantes que tuvieron el año pasado.
pagando cuotas hasta de 500 pesos para ir a una marcha, para ir a una famosa instalación de comité de huelga. Las fotos lo dicen, yo no lo digo. La mayor parte de la gente eran estudiantes de Iztapalapa. Y ahora vienen a gritar, a insultar y a decir las cosas. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Y hablan de transparencia, hablan de legalidad. No han demostrado absolutamente nada. El día que el señor Jordani vino a discargar, no aclaró nada. Simplemente vino a atacar. Era su momento. Era el día de haber aclarado muchas cosas. ¿Sí? Y claro que se dé cuenta y que se explique a quién se le dio dinero, a quién no se le dio dinero. Está en la lista. Se pagaron por sus 100 pesos, se pagaron por sus tamales, su atolito. Y eso no lo dice. Y aparte, vienen y gritan. Es la única manera de defenderse. No tienen otro argumento. El grito, la injuria, la calumnia. Es la única. No tiene calidad política ni personal para aquí. Gracias. El sindicato desde el mes de octubre de 2014 hasta octubre del 16 vivió un proceso de mucha inquina, mucha falsa acusación en contra del comité anterior que yo presidía y en contra de todos los demás, solo que nunca aprobaron nada. Tuvieron 2 años para aprobar que había robo, ninguna prueba, pero después, 2 años después, en 2016, cuando se presentan pruebas del saqueo, no solo al fondo de resistencia, también al dinero los que están en el fondo de ahorro, y es mucho dinero. ¿Qué hicieron con la cuenta corriente? No sabemos, pero tenemos deudas, porque para eso es la cuenta corriente, para pagar impuestos, para pagar cosas de renta, etc. Y aparece la lista de deudas. Y como decía Reina con su razón, esas cosas no se pueden falsificar. Esas las manda el Seguro Social, esas las manda el SAT, etcétera, etcétera. Pero además aparecen los tratados de las cuentas en el banco, que tampoco se pueden falsificar. Y en lugar de aclarar estas cosas, ¿qué pasó? Pues no, voltean a decir injurias, calumnias y demás. Esa es su forma de defenderse, porque no tienen manera de recordar qué hicieron con el dinero, porque el dinero se lo llevaron. 2 millones de pesos que faltan en el fondo de ahorro inicialmente, porque hasta ahí va la consideración de un fondo que se dejó con 8 millones, que nos está regresando 5, 2. De un fondo de resistencia que se dejó con 9 millones, pues reportan que hay 5,300. De ese tamaño fue el saqueo. Y de la cuenta corriente, que es el doble de lo que es para el fondo de resistencia, no quedó nada. Desvió del dinero. Eso es lo que deberían de aclarar. ¿Con qué autoridad moral acá alguien se viene a parar cuando le debe al sindicato casi $500,000 de pesos? Y que se aprobó en un congreso del sindicato. Entonces, de ese tamaño es el problema. Y en efecto, el discurso durante 2 años fue hablar de las mafias. El ladrón hablando del ladrón. Imagínense ustedes de ese tamaño que no es el problema. Pero además todavía vienen a gritar y a provocar aquí. Creo que lo que tenemos que hacer, compañeros y compañeros, es proceder con los acuerdos del Congreso, que todavía le tocó presidir a Jordani Padilla en ese mismo lugar el año pasado. De bravucones, como de cantina, peleando, cuando pusieron la decisión el asunto de que se prohibieran las autoridades, se votó y se dijo sí, porque además está en el estatuto de la autoridad, pero cuando se planteó el asunto de la demanda penal, que se aprobó el sitio y el sistema todavía, se espantaron porque saben que no solo es uno el implicado, son todos. Pagarle a la mamá del secretario general 1.500 pesos por asesorías a Melina Pérez, ¿de dónde? Pagar vuelos de avión del personal de apoyo a reuniones de Oaxaca, del secretario de Relaciones, ¿de dónde? ¿Cuándo sabía eso en el sindicato?
pagar 3 horas de servicio en un hotel de 3 estrellas en Perpetuo Sur, cuando se había hecho, y además se nos dijo aquí, entramos 3 gentes. Entonces, de ese tamaño es el problema. Lo que hemos querido es que al final de las intervenciones podamos recuperar los acuerdos del Congreso del sindicato que presidió y se proceda inmediato con toda la bola de bandoleros que están en el sindicato. Así es. Hace un momento la compañera, la secretaria general, iniciaba un discurso muy combativo y muy valiente, diciendo: yo voy a defender a este sindicato de este grupo de corruptos. Como tú. Pero quiero recordar, y también todos nosotros debemos recordar, ella no es la única que ha defendido a este sindicato. Muchos somos los que hemos defendido al sindicato, no de ahora. Desde el 2014 a 2015, cuando llegó Jordani, y usted era su asesora, ya había un grupo fuerte de trabajadores defendiendo a este sindicato, y lo vamos a seguir haciendo, con documentos, enfrentando a esta gente. Lo hemos hecho de muchas formas, incluso había por ahí un documento de 100 personas incómodas para Jordani. Éramos muchos más, y no nos pusieron en esa lista. Pero entonces les recuerdo que somos muchos los que defendemos a este sindicato maestro. Respecto al asunto de Roberto Julio, miren, no se necesita tener un doctorado. Yo no niego que sea un hombre muy inteligente, tal vez lo sea, pero no se necesita tener un doctorado para hacer la labor que se hace. Sabemos el asunto del personal de confianza. Los secretarios generales, por supuesto que deben tener una abogado de confianza. Pero el caso es que Roberto Julio era el abogado de confianza de Jordani. Ese es el problema, ¿no? Ahora, extrañamente, este grupo, esta camarilla, pelean porque se vaya. Qué extraño, ¿no? Qué extraño, y no lo quieran tener aquí. Entonces, que se respete el acuerdo del Congreso. Un minuto. Si ya dijeron que se van. Pero no se va simplemente. Que se le llame como testigo para que él también pueda informar de qué se hacía en esa gestión de Jordani. ¿Por qué se fue tanto dinero en esos sindicatos? Hay otro tema que quisiera señalar, y que es el tema de las relaciones y solidaridad. ¿Qué pasa con el Estuna? ¿Por qué estamos tan metidos con el Estuna cuando siempre el sindicato ha marcado su raya, su distancia de ese sindicato antidemocrático? Entonces, tenemos que discutirlo más ampliamente. Ese es un tema de política interna, política externa, perdón, que no se discute porque estamos con estas personas. Pero que tenemos que resolver. Y después sigue Claudia Concha, después sigue Adolfo Valladares. Y después José Luis Benítez García y Rosana. Y ya con eso terminamos. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, la balanza es importante. Empecemos a dejar de lado estas discusiones. El sindicato ya tiene acuerdos sobre el manejo de los recursos, sobre las auditorías, inclusive sobre la demanda. Lo que hay que poner ya es una fecha. Nos informa Rosana que está todavía en la consulta supongo, de la cuestión legal. Entonces, tenemos que poner ya las fechas, porque falta todavía, como se ha mencionado, qué pasó con las demás cuentas. Entonces, las cuestiones están ahí y desafortunadamente se viene a cuestionar las situaciones aquí internas, pero en un congreso Baiza nos dice,
por parte de Jordani, y supongo que habla por parte de su grupo, que no van a acatar nada de lo que acordemos en las instancias del sindicato, y entonces están aquí en las instancias diciéndole a los tribunales una inconsecuencia, porque están en las instancias del sindicato y no las respetan. Tenemos acuerdos, y el acuerdo era que Jordani tenía que transparentar el uso de los recursos, no de ahorita que terminó la gestión desde octubre del año pasado, que tenía que transparentar los 600,000 pesos, que en ese tiempo eran 600,000 pesos. Ahorita se habla de millones. ¿Qué es lo que sucede? Pueden venir a decir que todos somos blanqueros, que todos somos de lo peor, pero una realidad que no se puede ocultar es que el dinero no está. El dinero no está, están los datos duros y el dinero no está, y se tiene que llegar a saber qué pasó con ese dinero. Entonces tenemos que dejar estas discusiones y meternos en el pleito de que si la hombría, de que si el ratero, y entonces irnos ya por los acuerdos que tenemos como sindicato, que es, bueno, fecha, lo propongo, fecha para la demanda. Se tiene que informar, ahorita se nos ha dado ya un compendio de cuentas, se nos tiene que informar qué pasa con las demás cuentas, qué pasó, si hubo transferencias, toda esa información se tiene que bajar, se tiene que dar ya la fecha de la auditoría, y bueno, ya para el informe que tenemos que presentar la Secretaría de Finanzas para el Congreso, pues sí tiene que ser un informe más detallado de todos los gastos. Bueno, yo nada más quiero preguntar y quisiera que me contestara Claudia, ¿cuándo se cerró el fondo de resistencia, el uso de los recursos del fondo de resistencia en esta revisión? Gracias, sigue Alfonso. Y luego Creo que desde la fundación de nuestro sindicato se tuvieron muchas presiones porque de repente se quería instalar dentro de nuestras filas un sindicato blanco. Sin embargo, gracias a la lucha de muchos compañeros fundadores, se logró tener un sindicato democrático y mixto. Y ese carácter, como un sindicato mixto, es un carácter que afortunadamente este sindicato lo tiene, pero somos de los pocos sindicatos universitarios que mantenemos esta posición mixta. Y precisamente en ese entonces, cuando muchos maestros daban su participación dentro de las filas de este sindicato, fue cuando se pudo instruir y a la misma vez tener los reglamentos y tener los estatutos que hoy tenemos. Creo yo que el principio fundamental de una democracia es el respeto a lo que nos rige, y lo que nos rige son nuestros estatutos. Si nosotros buscamos tener una conveniencia y tratar de acomodar dichos estatutos para que tengamos o no tengamos la razón, finalmente las cosas tienen que caer por su propio peso. Y existe una máxima que es la aplicación de los acuerdos de lo que aquí se discute. No pueden ser interpretación, si me gusta los aplico, pero si no me gusta hago una excepción, porque entonces tenemos todas estas inconsistencias, donde lo que pedimos es que se cumplan los acuerdos de lo que ya se discutió, que fueron las auditorías y las demandas. Sabíamos que eso va a tener un costo, lo sabemos, pero estamos dispuestos a pagar ese costo económico con tal de tener sindicato, porque hoy la gente viene y se burla, porque no tenemos una demanda penal, porque no hay un papel que exceda la justicia popular de este sindicato. Y creo que es necesario no nada más esto, sino que en el mismo principio de regirnos con la legalidad que este sindicato se merece, que la Comisión de Hacienda, la Comisión de Caber, pero en este caso fundamentalmente
se ha logrado cubrir. Tiene que ver con todavía el déficit de los 500 y tantos mil, donde yo les digo que si ahorita pagamos todo, quedamos como en menos 300,000 pesos. O sea, no tendría nada de dinero en cuenta corriente el sindicato, porque se tienen 100 y tantos mil y se deben alrededor de 500 y tantos mil. Entonces, es una realidad que ustedes tienen que anotar y estar muy conscientes de cuánto duró el periodo de huelga. Nosotros somos muy respetuosos y aunque sabemos que hay muy poco dinero, sin contar lo que tenemos que pagar, porque ya contando eso no había dinero, al contrario hay una deuda. El periodo duró del 2 de diciembre al 2 de febrero. 2 de diciembre, que fue el último día del Congreso en Xochimilco y del cual arrancamos propiamente las negociaciones, al 2 de febrero, que es cuando se concluyó, un día después de la firma. En ese momento cerramos. Incluso cuando algunos compañeros expresaban que no llamábamos a este comité de balance, yo les aclaré, compañeros, que la cuenta de prehuelga ya estaba cerrada, que eso ya no se tocaba, justo porque vemos lo delicado de la situación en que se encuentra ahorita el sindicato en términos financieros. Y aclaro, las comidas no solo son para los que van a las negociaciones, son para los que están aquí también, como comisión negociadora, como CADET, como comisionados que en su momento tenemos reuniones. Ellos también en ese periodo están comiendo, perdón, pero los compañeros comen y se transportan, ¿sí? Y nada más para darles un ejemplo, de taxis que la gestión pasada pagaban de transporte, que llegaban a ser hasta de 300 pesos, hoy pagamos 105,000 pesos con otro esquema de taxis cuando se llega a la para que vean la diferencia. Hay que checar quién es el dueño del transporte, porque se les dio mucho dinero durante estas últimas gestiones a esa empresa. No les sorprendió, porque la deuda que dejó el Normani de transporte era alta. Vinieron a cobrarnos, a mí en particular fueron a mi oficina con un acto de autoridad. Ahí la persona que estaba decía que teníamos que pagarle, que porque finalmente eso tuvo que ver con que yo ganara. O sea, yo no sé cómo estaba enterada de cuestiones del sindicato. En su momento el dueño de transporte, que vino junto con una contadora, y tuvieron ahí varios compañeros observando la situación. Sí quisiera aclarar, porque me parece delicado, compañera Gilberta, que usted sostenga que yo fui asesora de Jordani. Perdón, yo soy una afiliada más y yo fui votada en noviembre en el Congreso de Azcapotzalco como parte de la comisión negociadora. Y vi en tal ruinas este sindicato totalmente dividido, con discursos de enfrentamientos, que a mí me preocupó mucho el contrato colectivo de trabajo, y yo lo he aclarado. Yo entré en su momento a trabajar a favor del contrato colectivo de trabajo, porque el día que dejamos caer ese contrato, ese día, perdónenme compañeros, pero ya está el SME y vimos el ejemplo. Ya está la UACM con ese recorte presupuestario, estamos viendo un ejemplo. Y si no queremos registrarlo, nosotros a veces nos sentimos muy seguros, no nos va a pasar nada. Claro que nos puede pasar, compañeros, y eso es lo delicado. A mí lo que menos me estaría afectando es todo el asunto que es incómodo, de los gritos, de las calumnias, si no fuera porque vamos a perder la fortaleza de nuestros sindicatos y seguimos jugando al jueguito al que nos quieren meter las personas que son una minoría, y ustedes saben a quiénes me refiero. Entonces, sí les voy a decir que tenemos que sacar adelante a este sindicato con acciones muy concretas, y que yo en su momento me sumé. Yo jamás he sido asesora, perdónenme, pero los asesores cobran y yo jamás cobré, jamás tuve una licencia sindical, y sino que me la saquen. La primera vez que yo tengo licencia sindical es ahora como secretaria general. Apoyé la huelga del 2002, apoyé la huelga del 2008 y nunca cobré un peso, sino que me lo saque cualquier gestión, y nunca cobré un peso, y nunca cobré tampoco una licencia sindical. Jamás estuve hasta ahora que soy secretaria general de licencia sindical, que quede muy clarito. Y por supuesto, no iba a ser asesora del personaje que ustedes mencionan. Yo creo que tenemos que trascender estas discusiones, compañeros. No sé si al final vamos a
La base, mucha parte de los trabajadores votaron porque vieron delante a una académica con académicos y con administrativos. Votaron por eso. Y los que no votaron fue porque creyeron que nosotros éramos la continuidad y que hoy dicen, hoy llegan acá al sindicato y dicen, compañera, si supiéramos en ese momento que usted iba a tomar esas acciones, por supuesto que lo hubiéramos apoyado y nuestra votación hubiera sido de las más altas. Les da mucho coraje, lamentablemente, algunas mujeres, el liderazgo femenino, pero aquí estoy fuerte y firme porque quiero este sindicato y quiero esta universidad pública porque en ella me formé y gracias a ella soy lo que soy el día de hoy y no me importa que me ataquen y me siguen atacando porque no me van a mover, porque a mí no me importa que sean groseros, porque mi proyecto trasciende y porque sí tengo proyecto político y no vengo a defenderlo. Y yo reconocí ampliamente que antes que yo hubieron muchos trabajadores administrativos que yo admiro y respeto porque sacaron adelante este sindicato y nunca lo tomaron como la gestión anterior. Entonces, compañeros, sigamos adelante. Yo creo que quien ataca, y sí quiero decir, porque ese es un diagnóstico, quien ataca al sindicato hoy por hoy, y se lo voy a decir aquí, lo tengo apuntado, es Jordania Padilla Salmerón, porque promueve fíjense, demandas en contra del sindicato, como las que ya impulsan todos los allegados de Udela. Los anunció en el Face, las anunció, dijo ahí vienen las demandas, y efectivamente ya llegaron 2 demandas del sindicato. Ellos están demandando al sindicato y con eso están presionando. Los 3, Jordani y las 2 allegadas de Udela, aconsejadas por Hilda Gómez e Isela Campos, y nuevamente las abogadas amigas de aquí de la compañera Rocío Salmerón y de Gisela, sigue nuevamente Celia Urbán y ahora un compañero que está asesorando a esos compañeros. Y deben decirse los compañeros, porque tiene que ver con política sindical. Nosotros tenemos que saber claramente en el diagnóstico quiénes son los amigos del sindicato, quiénes estamos aquí sacando diario a hombres del sindicato y quién está traicionando al sindicato porque lo demandaron. Y de una vez les digo, compañeros, ya estoy enterada, vienen más demandas. Rocío se paró en el colegio académico a dividir al sindicato, a decir que su hijo no había robado, ¿verdad? Pero yo diría que lo demuestre, porque eso es traición al sindicato. Perdónenme, compañera, aquí tengo la lista, esos son los que traicionan. Entonces, en nuestra política sindical debemos de tener mucha claridad que tenemos que fortalecer la capacitación, las finanzas, el reglamento interno efectivamente del sindicato, reformar los estatutos para que evitar bribones a futuro, ¿verdad? O que quieran regresar o hacerse diputados, que hasta risa me da, perdón. Y también el asunto de las alianzas con otros sindicatos. Me parece muy importante que en la reforma estatutaria nosotros consideramos tanto el estatuto como el reglamento. Compañeros, sobre el reglamento del fondo de ahorro, sí les quiero decir que se necesita reformar. Hay muchas presiones de los compañeros que quieren préstamos. Entonces sí me parece muy importante que nosotros impulsemos las reformas al estatuto, al reglamento del fondo de ahorros con un análisis serio y también las reformas que tienen que ver en su momento tal vez con bolsa de trabajo por el tema de la justicia de la antigüedad. Yo no me esos puntos, compañeros. Y otra cuestión última, debe haber disciplina en este sindicato. A lo mejor ustedes se han visto de un tiempo para acá, sí, pero nosotros que hoy regresamos a este sindicato lo vemos muy descompuesto, sobre todo en cuanto a disciplina. La gente con toda la ligereza calumnia y hace cosas que dañan justamente la solidez del sindicato. Este sindicato debe estar fortalecido. La reforma educativa
Bueno, compañeros, entonces pasaremos a asuntos generales. Bueno, sí, ya se había propuesto que trabajara capacitación y criterios operativos. Ni siquiera nos publicaban nada Gudelia, y entonces nosotros no teníamos control sobre ese correo sindical. Es algo que en su momento el licenciado Arturo, alcalde, nos dice que puede obrar como una prueba de que estuvieron contratados, el hecho de que haya estado el nombre de ellos en el correo. Tendremos que valorarlo. Están justamente haciendo ese análisis los abogados, porque si uno desconoce la relación laboral puede ser que pague uno al final más, a que si uno les ofrece el trabajo como parte de la estrategia, y bueno, pues, pero nunca, y sí lo quiero aclarar, fueron trabajadores de este sindicato. Por eso es importante que el sindicato también asimile elecciones. Aquí no puede entrar toda la gente que quiere entrar como si fuera su casa, de que llegan, se meten en las oficinas, porque cualquiera nos puede demandar. Cualquiera puede decir, no, pues yo llegaba, tenía un horario y me encargaban trabajo. Es una verdadera calumnia cuando dicen que yo las contraté, que yo era su jefa y que ellas sus jefas inmediatas. Yo sí quiero aclarar el punto. Y bueno, pues si Armando sí era trabajador y se le terminó pagando 2,500 pesos, pues que sepan las compañeras a qué se expusieron al manejar esa calumnia de que eran trabajadoras de aquí, y que en su momento pues sí quedarán vetadas en este sindicato y en la universidad, porque no pueden estar haciendo eso la gente con nuestra institución sindical y tampoco con los demás espacios de la universidad. Sí, sobre el punto, yo sí quisiera que el caso de las demandas y de las que vienen, que se dice que ya vienen las otras demandas, lo veamos en el próximo CGD con más calma, porque hay que tomar resoluciones de qué es lo que va a proceder, qué vamos a hacer como sindicato, para que no nos suceda lo de Armando Romero, porque de 2,500 pesos por la libre se le dieron 85,000 pesos. Entonces, sí hay que ver qué pasa, porque además el sindicato, en cuanto a las personas que hacen este tipo de demandas, tenemos ya acuerdos muy claros que son exactamente los de afectación, daño, traición hacia el sindicato. Entonces, todas esas cuestiones y acuerdos que ya tenemos, que los veamos en la próxima sesión. Sí. Bueno, compañeros, creo que el CGD ya dio hasta acá, compañeros, este tema de las demandas y los demás puntos del orden del día de este comité de huelga. Los trasladamos a la siguiente sesión del CGD para que ahí los podamos abordar. La única acotación que sí se tiene que hacer en el caso de las demandas es que no fueron contratadas por el sindicato. Arturo Alcalde debe contestar las demandas. Una solución no puede ser ofrecerles el trabajo, sino valiente solución. Y el sindicato no se va a dejar ganar ese tipo de demandas, así como no nos ganó Armando Romero. Es el mismo destino de estas. Hemos enfrentado otras demandas, compañeros, y las hemos sacado adelante a beneficio del sindicato. Así que ni nos espantan estas demandas, al contrario. Creo que el sindicato tiene que obrar de manera muy clara y decidida para evitar de que alguien con mucha oportunidad, o oportunismo mejor dicho, quiera ganarle al sindicato por la mala. De ninguna manera podemos permitirlo. Solamente para concluir, compañeros, antes de terminar, le vamos a dar la palabra al compañero Asunción Pérez Santiago. Le vamos a pedir un mensaje breve, ya estamos cansados, al menos yo ya. Entonces, para un breve mensaje. 2 minutos. Sí, gracias. Bueno, quiero agradecer la oportunidad de participar y también la solidaridad de ustedes, porque gracias a eso hemos tenido reuniones aquí en el Situano. Quiero comunicarles que tenemos un gran problema en salud. Prácticamente todo el Sistema Nacional de Salud va a cambiar al sistema de pólizas. Esto quiere decir que todos estamos afectados, tanto del IMSS, del ISSSTE, de la misma
Secretaría de Salud, entraremos dentro del sistema de pólizas. Y les invito, por favor, yo admiro al Situal, soy egresado de la UAM, y en aquellos tiempos éramos combativos. Creo que es importante la organización para enfrentar esta situación. Así como han desmantelado petróleos, han desmantelado y están utilizando las montañas en nuestro país para saquear las minas, así quieren saquear directamente de nuestros bolsillos con las pólizas de seguros, y que son denigrantes y discriminatorias, porque en base a lo que nosotros percibimos de sueldo es conforme vamos a recibir el tratamiento. Yo soy médico de la Secretaría de Salud, ya tengo 35 años de antigüedad y me he dado cuenta cómo han desmantelado con la finalidad de que la gente ahora acepte el sistema de pólizas. Hay que estar pendiente de esta situación, es por eso mi intervención. Muchas gracias. Le agradecemos al compañero y pues buenas noches, compañeros. Los esperamos para el próximo miércoles.